Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida. Y para los que ya son parte de esta increíble comunidad, muchas gracias por su apoyo constante. Siempre es un placer compartir contenido con ustedes y hoy, créanme, tengo algo jugoso, algo que les va a encantar. Prepárense para sumergirnos en el mundo de uno de los actores más queridos y comentados del momento, Can Yaman. Y no vamos a hablar solo de su físico, aunque seamos honestos, es inevitable mencionar que es un hombre con mucho encanto. Hoy vamos a desentrañar los secretos, las exigencias, todo lo que se esconde tras la nueva serie de Can Yaman, esa que está generando tanta expectativa y de la que por fin sabemos un poquito más. Vamos a descubrir qué fue lo que realmente exigió para este nuevo proyecto, qué condiciones puso sobre la mesa, y créanme, algunas de ellas les van a sorprender. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para un vídeo lleno de información exclusiva, chismes jugosos y análisis a fondo de todo lo que rodea a Can Yaman y su nueva serie. Pero antes de que empecemos, y esto es crucial para que no se pierdan nada de lo que está por venir, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, y estarán al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, y por supuesto, de Can Yaman. Suscríbanse ya. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, el ídolo turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, se encuentra en un momento cumbre de su carrera. Con su talento, carisma y dedicación, ha logrado posicionarse como uno de los actores más solicitados y con mayor proyección internacional. Y ahora, como les decía, se encuentra inmerso en un nuevo proyecto, una serie que promete ser un éxito rotundo. ¿Pero qué se necesita para que una superestrella como Can Yaman firme un contrato y se comprometa con una nueva producción? La respuesta, como era de esperar, es compleja y llena de detalles. Lo primero que hay que entender es que cuando un actor de la talla de Can Yaman se involucra en un proyecto, no solo se trata de actuar. Se trata de una inversión de tiempo, de imagen y de prestigio. Por lo tanto, las exigencias y condiciones que plantea son completamente legítimas y, en muchos casos, esenciales para garantizar la calidad del proyecto y, sobre todo, para proteger su imagen. Una de las primeras exigencias que, según fuentes cercanas a la producción, habría puesto Can Yaman sobre la mesa es el control creativo. ¿Qué significa esto? Significa que, a diferencia de otros actores que simplemente se limitan a seguir el guión, Can Yaman busca tener una participación activa en la construcción de su personaje. Quiere involucrarse en el desarrollo de la historia, en la elección de los diálogos y en la definición de la estética de su personaje. Esto le permite tener una mayor conexión con el papel que interpreta, y a su vez, se traduce en una actuación más auténtica y convincente. Esta exigencia es fundamental para entender el compromiso de Can con su trabajo. No solo quiere interpretar un personaje, quiere ser el personaje. Y para lograrlo necesita tener una voz, una participación activa en el proceso creativo. Esto también demuestra su profesionalismo y su deseo de ofrecer siempre lo mejor a sus fans. Otra de las condiciones clave que Can Yaman habría establecido es la elección de sus compañeros de reparto. Él no solo quiere trabajar con buenos actores, sino también con personas con las que pueda crear una buena química y una relación de confianza. Para él, es crucial sentirse cómodo en el set, y la interacción con sus compañeros es fundamental para lograrlo. Esto no solo afecta su desempeño actoral, sino también el ambiente de trabajo general, lo que a su vez, influye en la calidad de la serie. Imaginemos que la persona con la que tienes que compartir escena durante meses no es de tu agrado, o que simplemente no hay conexión. Eso irremediablemente se notará en la pantalla. Por eso, para Can, la selección de los actores que lo acompañarán es una prioridad absoluta. Y esto, amigos, es una sabia decisión. Un buen elenco con buena química es sinónimo de éxito. Además de estas exigencias, Can Yaman también habría puesto énfasis en aspectos relacionados con la producción y la logística. Esto incluye, por ejemplo, la calidad del equipo técnico, las locaciones y el tiempo de rodaje. Can Yaman no quiere rodar en cualquier lugar ni con cualquier persona. Exige estándares de calidad muy altos, porque sabe que esto se verá reflejado en el resultado final. Quiere que la serie sea un producto de excelencia, y para ello, se asegura de que todos los elementos estén a la altura de sus expectativas.
Un buen equipo técnico, unas locaciones espectaculares y un tiempo de rodaje adecuado son factores cruciales para el éxito de cualquier producción. Y Can Yaman lo sabe perfectamente. Él no quiere limitarse a actuar, quiere ser parte de un proyecto integral, en el que cada detalle esté cuidadosamente cuidado. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de la imagen. Can Yaman es un ícono de estilo, y su imagen es su marca personal. Por lo tanto, es lógico que tenga exigencias en cuanto a su vestuario, su peinado y su maquillaje. Él quiere lucir impecable en la serie y para ello, trabaja con los mejores profesionales del sector. Esto es parte de su compromiso con su público, que espera verlo siempre en su mejor versión. No se trata solo de vanidad, sino de profesionalismo. Él sabe que su imagen es fundamental para el éxito de la serie, y por eso se preocupa por cada detalle. Pero, ¿y qué hay de los rumores sobre peticiones específicas? Bueno, algunos medios han especulado con peticiones de Can Yaman relacionadas con su alimentación y su entrenamiento físico. Y no es de extrañar. Él es un hombre muy disciplinado y cuida mucho su cuerpo. Es probable que haya solicitado tener acceso a un gimnasio en el set, y que se le proporcionen comidas saludables y equilibradas. Esto es algo muy común entre los actores de alto nivel. Además, no podemos descartar que haya pedido tener un horario de trabajo que le permita descansar adecuadamente. Él sabe que el descanso es fundamental para mantener un buen estado físico y mental, y para poder rendir al máximo en el set. Y por último, pero no menos importante, Can Yaman también habría exigido una serie de garantías contractuales. Esto incluye, por ejemplo, la confidencialidad de la información sobre la serie, la protección de su imagen, y el control sobre la distribución de la serie. Estas garantías son fundamentales para proteger sus derechos y evitar cualquier tipo de conflicto. Todo esto demuestra que Can Yaman es un profesional muy exigente, pero también muy comprometido con su trabajo. Sus exigencias son legítimas y, en muchos casos, necesarias para garantizar la calidad de la serie y para proteger su imagen. Y aunque algunas de estas condiciones pueden parecer complejas, en realidad son el reflejo de su profesionalismo y de su deseo de ofrecer siempre lo mejor a sus fans. Así que, amigos, resumiendo, Can Yaman no solo es un actor talentoso y carismático, sino también un profesional muy exigente que se preocupa por cada detalle de sus proyectos. Su control creativo, la elección de sus compañeros, la calidad de la producción, y el cuidado de su imagen son solo algunas de las exigencias que ha planteado para su nueva serie. Y aunque algunas de estas condiciones pueden parecer sorprendentes, en realidad son el reflejo de su compromiso con su trabajo y de su deseo de ofrecer siempre lo mejor a sus fans. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y su nueva serie. Me gustaría saber qué les parecieron las exigencias de Can. ¿Creen que son justificadas? ¿Están de acuerdo con ellas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.